Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Aldair Vázquez y bueno, cada día hay que agradecer a Dios por la oportunidad. Cada día hay que mirar las cosas del cielo y no mirar las cosas del mundo, ¿no? Y sobre todo, siempre compartir la palabra de Dios. Y nos voy a compartir un tema que a mí me tocó hacer con unos hermanos de la iglesia en el grupo pequeño. El título es Nadando entre tiburones. Bueno, en ese día cuando yo compartí este pequeño concepto, este pequeño tema, me puse nervioso como también bueno, no sé si a veces se habrá entendido, pero yo me pongo a reflexionar un poco. Bueno, aunque falle, la cosa es que sea conforme para la voluntad de Dios, ¿no? Y este tema va a ser de preparación mayormente, ¿no? Así que ese día fue algo especial para mí porque fue la primera vez que di el tema con personas. Bueno, fueron 12 personas nomás, 12 a 13 personas fueron. Y yo me sentí bien, ¿no? Porque, bueno, aunque fueron pocas personas, claro, fallé, pero lo importante es dar ese mensaje que llegue a las personas, ¿no? Bueno, el título está en Génesis 39:2, dice: Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Y José vivió en casa del Señor, su Señor el Egipto. Principalmente vamos a recorrer la vida de José, cómo Dios estuvo con José y nunca lo abandonó, a pesar que se encontraba en tierra extranjera y que también la importancia de fijar nuestras metas en Cristo y definirlos tomando el ejemplo de José. Vamos a recordar. Primero, José era un joven soñador. De ese sueño causó la envidia de sus hermanos y de la envidia causó que la planificación para matarlo, pero al final lo terminaron vendiendo. Y el cuarto es que José terminó en las manos del faraón, del oficial del faraón llamado Potifar, ¿no? Como la historia lo dice. Entonces, a pesar de lo sucedido, José sabía que Dios iba con él y que eso es lo que lo sostuvo cuando era esclavo y cuando estaba preso, ¿no? ¿Cómo cultivar la confianza de José? Leamos Salmos 37:5, que dice: Encomendad al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. José 1:8 dice: El libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes medita en él día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Principalmente hay que confiar en Dios. Hay que confiar de que a pesar que las cosas no salgan, hay que confiar en Él. Siempre hay que recordar los mandamientos que ya lo aprendimos, de lo que dice la Biblia, y hay que encomendarnos y sobre todo buscar la respuesta en Dios cuando las cosas no nos salgan bien. Así como lo hizo José. Él pasó por su envidia de sus hermanos, pasó por la cárcel, pasó por la injusticia, pasó por muchos problemas, pero Dios lo estaba preparando para algo mejor en su ministerio. Entonces, dice una nota importante, dice: cuando convierte la confianza en Dios en tu meta central, todo lo demás cobra propósito. El trabajo, relaciones con el entorno y tus proyectos dejan de ser fines y se convierten en medios para honra y gloria del Señor. Entonces, cuando entendemos que el propósito de nuestra vida es Dios, entonces las cosas terrenales dejan de ser importantes y nos focalizamos más en adorar a Dios con las cosas que queremos hacer, con las cosas que Dios hace en nuestra vida cotidiana. Por eso, cuando Dios quita algo de tu vida o cuando las cosas no salen en tu vida como lo planificas, ten paciencia, no te desesperes, porque Dios va a usar tal propósito o una cosa quitada para que su mensaje sea influenciado en ti, para que tú seas un testimonio vivo de que tal vez las cosas no salieron como tú deseabas, pero Dios tuvo un propósito mayor a lo cual tú no pensabas tenerlo. Entonces no desconfíes de Dios. Todo lo que hagas, utilízalo para honra y gloria del Señor. Volviendo a la historia de José, Dios lo preparó a José, lo formó en carácter y adquirió habilidad para utilizarlo en el futuro para la obra de Dios. ¿Cómo logró esto? Primero fue la preparación. José pasó años sin gratificación inmediata. Recordemos que pasó José por injusticia, por maldades, hasta en la cárcel. Primero pasó por la casa de Potifar, luego en la cárcel, como también la revelación del sueño del faraón. José cada día fue en aula donde yo le enseñaba integridad y administración. Donde iba José, como dice la palabra de Dios, él prosperaba. Él también fue responsable en la cárcel de los presos y aún así
también influenciaba y todas las cosas que él hacía lo hacía conforme como forma que no pasaba nada, pero lo que él tocaba, las cosas prosperaban. Entonces, donde yo lo llevaba, él enseñaba integridad y administración, pero esto provenía del Señor. Entonces, acá saqué cuatro características que lo podemos planificar en nuestra vida personal. Uno, el carácter. Ser honesto, tener la gratitud en adversidades, paciencia en el proceso. Dos, conocimiento. Estudios formales, lectura de libros y comentarios bíblicos. Tres, habilidades prácticas. Comunión asertiva y trabajo en equipo. Cuatro, el plan personal. Tener un plan acerca de cómo quieres mejorar tu relación con el Señor, qué es lo que quieres hacer, qué cosas quieres dejar. Y yo te recomiendo que busques a Dios las mañanas, que leas su palabra, que ores antes de iniciar tus trabajos laborales y empieces a tener hábitos nuevos que sean para que te sumen y no para que te resten, ¿no? Entonces empieza a pedir que Dios te muestre tu propósito en esta tierra y empieza a seguirlo, ¿no? Así que así como dice un cántico, predica y ora. Estamos en este mundo para predicar y tanto para orar. Pero para eso Dios primero nos va a preparar. Dice, para lograr esto, siempre hay barreras que nos suprimen. Vamos a conocer las barreras que nos suprimen. Está redes sociales. Redes sociales. La inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando queremos seguir a Cristo, cuando queremos adoptar la constancia de Cristo, empezar a tener la vida con Cristo, ¿qué aparece en las redes sociales? ¿Y en las redes sociales qué hay? Hay consumo. ¿Qué más? Hay ignorar lo espiritual. ¿Por qué? Porque consumimos la doctrina, las tradiciones, las costumbres del mundo. Vemos lo que el mundo hace y a veces nos atrae la música, ¿qué más? La moda, ¿qué más? Las creencias del mundo. Y muchas veces participamos o hasta creemos. ¿Por qué? Porque las redes sociales es algo bueno y algo malo, que el enemigo también está ahí. Pero sabes, hay una cosa buena, que las redes sociales lo podemos usar ¿para qué? Para difundir la palabra de Dios, para compartir la experiencia que tú tienes con el Señor Jesucristo. Así que muchas veces en las redes sociales podemos encontrar opciones que creemos que está bien, pero también no podemos ver las consecuencias que más adelante nos pueden ocasionar. Así que ten cuidado. Las redes sociales es algo bueno como también algo malo. Ten cuidado qué es lo que miras, ten cuidado qué es lo que dejas entrar en tu vida espiritual. Pero lo más importante es que debemos utilizar estas redes para poner nuestra dirección en Dios. Pero a pesar de las barreras lo podemos superar porque Dios está con nosotros y Él es nuestra confianza y sobre todo nuestra fortaleza. En conclusión dice, Dios nos prepara para una misión que tal vez en la angustia no logramos ver, pero ya lo entenderemos después. Miremos la vida de José. Lo perdió todo, la familia, tierra, libertad, y sin embargo nunca perdió su visión y su propósito. ¿Por qué? Porque su propósito no estaba basado en circunstancias favorables. Su propósito estaba sostenido por una convicción, una frase que decía, Jehová está contigo. Con esta frase debemos grabarnos en la mente y en el corazón. Tener a Dios no solamente es tener un refugio, sino es tener dirección y propósito. Tener a Dios no solo tener el refugio, sino tener propósito y sobre todo dirección. Recuerda esta frase, Dios está conmigo. A pesar de las adversidades, Dios está contigo. A pesar de que las cosas no te salgan bien, Dios está contigo. Dios te está preparando porque lo que Dios quitó es porque tiene un propósito más gigantesco para ti. No desconfíes de Dios. Mira, José preparó a Dios, lo quitó todo, lo quitó la tierra, la familia, la libertad. Pasó por injusticias, pasó por maldad, pasó por envidia, pasó por muchas cosas, pero Dios le estaba preparando para lo mejor. Dios lo estaba preparando. Y recuerda, José no recibió gratitud inmediato. No es que de la noche a la mañana subió, y fue socio del reino, es así. Sino que pasó por un proceso. Donde Dios lo mandaba, él prosperaba. Donde Dios lo mandaba para que obre, él prosperaba. Entonces Dios tenía un propósito en su vida. Así como Dios tuvo un propósito en la vida de José, Dios también
tiene un propósito en nuestra vida de mí y sobre todo en la vida tuya. Así que no esperes el momento perfecto. Es el momento ahora para buscar a Dios, para pedir la dirección de Dios. Y recordemos, pasarán los años, años de trabajo. Y recuérdese la vida de José. José no subió al trono de Egipto en un solo día, sino dice, pasaron años, trabajo duro, injusticia, silencio de días de pruebas, pero sin embargo continuó porque Jehová estaba preparado para algo grande. Cada jornada fue entrenamiento por el momento en que Dios dijera ahora. José no dudó, o sea, Dios le estaba preparando para que cuando llegara el momento, dijera José, ve, estás preparado, yo sé que estás listo, así que ve. No te importante, no importa si hoy estás en el pozo, en la casa de Potifar, en la cárcel o en el palacio. Si caminas con Dios estás justo donde debes estar para crecer. Bien, con esa terminamos el tema sobre la preparación de José, ¿no? ¿Sabes? Entonces, te digo, Dios nos prepara para lo grande, ¿sabes? Tal vez a mí me falta, estoy conociendo la palabra de Dios, yo sé que me falta mucho también por conocer, mucho la historia también, pero lo poco que yo sé lo quiero compartir. Lo poco que yo sé, lo poco que aprendo, porque no soy uno de los grandes, ¿no? Pero poco a poco vamos aprendiendo, escuchando de los hermanos de la iglesia, escuchando sermones, pero vamos aprendiendo. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque Él quiere vernos bien, pero quiere vernos cerca de Él, obedeciendo su palabra. Así que no sé cómo te encontrarás ahora mismo, no sé cómo estará tu hogar, cómo estará la familia, cómo estará ese corazón, pero solo sé que hay un mejor amigo que puede sanar esas heridas, que puede sanar el hogar, que pueda sanar ese vacío, pero sí, acéptalo. Acéptalo como tu Salvador. Acéptalo en tus días de angustias, de debilidades, porque Él es tu fortaleza. Dios te prepara. Y un día Dios te puede quitar las cosas que tú dijiste que yo lo voy a lograr. Dios está en mis manos, pero un día en tus manos se te van las cosas. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Tal vez lo que Dios quita, tal vez tú dirás, pero ¿por qué? Dios es malo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero confía en que lo que Dios hace es perfecto y sobre todo es porque tiene preparado algo grande para ti. Porque Dios va a usar algo que tú pensaste que no tendrías o que no o tendrías para llevar su palabra a lo que tú aspiras a hacer. Así que no desconfíes de Dios. Dios te va a preparar. Dios te está preparando. No importa si estás en el pozo. No importa si estás no sé dónde, en el lugar donde crees que no hay salida. En ese pozo existe el buen pastor que va a venir a pastorearte, va a venir a rescatarte de ese pozo donde tú crees que no hay salida. Porque para Jesucristo tú eres importante. Somos la cosa más valiosa para Dios. Somos las cosas más importantes para Dios. Somos las cosas más especial para Dios, para Jesucristo. Pero para eso tú debes aceptar a Cristo en tu corazón. Tú debes aceptarlo como tu Salvador. Acéptalo. Y sí, en el día va a haber problemas, en el día va a haber dificultades, en el día va a haber que el enemigo te va a querer que se va a presentar a través de problemas familiares, a través de muchas cosas, pero hay que continuar. Hay que poner las cosas en el cielo, no en las cosas terrenales. Porque tenemos un Padre que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Así que Dios tiene un propósito en tu vida. Pide sabiduría, pide entendimiento para que Dios te dé ese corazón entendido para que puedas llevar su mensaje a través de lo que tú inspiras a hacer. No sé cuál es tu meta, no sé cuál es tu sueño, pero utiliza esas metas, esos sueños para difundir la palabra. ¿Quieres estudiar una carrera? Magnífico. Lleva la palabra, difunde con tus compañeros. ¿Quieres aspirar a hacer algo más grande? También lleva la palabra. Cual sea donde quieras ir, lleva la palabra contigo, porque estás llevando a tu mejor amigo y no estás caminando solo en las valles de la vida. Así que reconoce a Dios en tu corazón, reconoce a Dios en tus caminos y Él dará los deseos de tu corazón.
Así que no importa en qué lugar te encuentras, lo importante es que Dios va a venir a rescatarte, lo importante es que donde te encuentres, Dios te va a encontrar. Así que no digas que no, Dios no me va a encontrar, Dios no me va a perdonar, no me va a perdonar. Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestras culpas y Él nos regaló la vida eterna, tan solo aceptándolo. Así que quiero hacerte una invitación. Vuelve al Señor como estás, entrégale tu corazón, entrégale tus cargas y sobre todo deja que Dios te quite las cosas que te va a quitar para que te prepare para su misión, para que te prepare por las cosas que tú quieres hacer y que tú estás destinado a hacerlo. Dios, los tiempos de Dios son perfectos y Dios prepara a los elegidos. Dios prepara. Y cada uno de nosotros estamos llamados a prepararnos para llevar el Evangelio a las demás personas. Predicar el Evangelio a las personas que conocen la Biblia y que no conocen de la palabra de Dios. Todos somos llamados, ¿sabes? Y tú estás invitado a ser el próximo. Crezcamos en la vida espiritual. Busquemos más la dirección de Dios. Somos jóvenes, pero hay que entregar nuestra juventud a Dios a pesar de las caídas, a pesar de las derrotas, a pesar de muchas cosas. Hay que entregar nuestra vida a Dios, porque solo en Él tendremos la salvación y sobre todo, solo en Él tendremos una paz en el corazón. Dios te bendiga.